Envío una solicitud de la Cruz. A ver, si es que alguien quiere entrar al en vivo, sí puede ser, pero yo creo que primero hablamos con nuestro invitado un ratito y luego si es que alguien quiere entrar, perfecto, entra. Como para explayarnos un poco en el tema y ya luego somos más minuciosos con algunas preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, vamos a empezar. Muy bien, ya estoy invitando al doctor Cortina, Eduardo Cortina. Él es el médico psiquiatra que hoy nos va a acompañar. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola Yulisa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, 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 te escucho perfecto. Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar. Un segundo. Bueno, buenas noches. Hay muchos de ustedes que aún no me conocen bien, recién están en el tema de las redes. Mi nombre es Yulisa Guevara, yo soy médico gastroenteróloga. Trabajo en la misma clínica que Eduardo Cortina, que es médico psiquiatra en la clínica San Felipe. Y el tema que hoy día me gustó tratarlo y que ya lo venía pensando desde hace algunas semanas es este tema tan frecuente que es la ansiedad. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver una gastroenteróloga con la ansiedad? Bueno, realmente les digo que mucho, y sobre todo en esta época de pandemia, de confinamiento, incertidumbre política, entre tantas cosas que estamos viviendo, muchos de los pacientes que acuden a mi consultorio tienen problemas digestivos muy relacionados a temas de ansiedad, incluso también a temas de depresión. Y eso ya lo veíamos desde antes. Por eso es que decimos que nuestro tubo digestivo es considerado un segundo cerebro, ¿no? Porque hay mucha interrelación bilateral entre lo que es pensamiento, cerebro y el tubo digestivo. Por eso el día de hoy hemos invitado al psiquiatra, nuestro amigo el doctor Eduardo Cortina, para que nos aclare algunas dudas, hacerle las preguntas que tenemos al respecto y así todos nos llevamos más información útil para poder aplicarla en el día a día. A ver, Eduardo, me han dejado algunas preguntas, te las voy a ir haciendo y tú y las vas respondiendo. Si ustedes también tienen algunas preguntas, las pueden ir colocando y las vamos respondiendo. La primera pregunta que me hicieron perdón, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? Bueno, es una pregunta, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Yulisa. Creo que es importante hablar un poco de lo que es la ansiedad. Creo que todos en la actualidad estamos hablando mucho de la ansiedad, ¿no? Es una Uh palabra, creo -huh. que todos tenemos algo que decir en relación a la ansiedad y creo que toda definición es buena en relación a la ansiedad. Vamos a hacer una definición, vamos a poder diferenciar primero lo que es el estrés de la ansiedad. El estrés es justamente es toda fuerza, toda sobrecarga de fuerza hacia un objeto. Es decir, poniendo un ejemplo, nosotros tenemos una sobrecarga de trabajo, podemos decir que estamos estresados, que hemos sobrepasado nuestros límites de energía, de capacidades para poder afrontar un trabajo, nos podemos sentir cansados. Es una respuesta física ante eventos externos que nos sobrepasan. La ansiedad es una respuesta un poco más completa, es una respuesta tanto psíquica, es decir, mental, como física ante un evento que puede ser amenazante o desafiante. Por ejemplo, una persona tiene un estudiante tiene un examen muy importante y tiene que rendirlo. Esa persona normalmente va a experimentar algunos síntomas mentales, como por ejemplo preocupación, nervios, ¿no? El que llamamos los que tengo nervios, pero también puede experimentar síntomas físicos, como por ejemplo, hablando un poco de la parte gastroenterológica, puede experimentar náuseas, ¿no? Puede experimentar, por ejemplo, síntomas digestivos bajos, ¿no? Que pueden hacer que la persona previamente a esa evaluación que tenga se sienta un poco incómodo hasta llegar al nivel, al momento de la prueba en el cual uno lo rinde y puede seguir su vida normal. Es importante entender que tanto el estrés como la ansiedad son respuestas normales de las personas, no es patología, es la respuesta normal de toda persona ante eventos que pueden ser desafiantes o amenazantes, o en el caso del estrés que nos generen una demanda mayor de energía o de trabajo.
Ujú, muy claro. Entonces, quedó muy clara la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿Cuándo decimos que esta ansiedad es patológica? Porque todos en mayor o menor grado en el transcurso de nuestra vida, en el día a día, tenemos situaciones pequeñas de estrés en el trabajo, en la familia, etcétera. Pero ¿cuándo ya decimos que es algo anormal, patológico, que ya merita una intervención? Perfecto, creo que esa es la pregunta que más le va a interesar a los que te siguen. ¿Cuándo diferenciar? ¿Cuándo pedir ayuda? En medicina, normalmente, lo que se busca siempre es el equilibrio, ¿no? Lo que llamamos los médicos la homeostasis. Justamente cuando nosotros perdemos el equilibrio, o el equilibrio al perderse hace que tengamos dificultades en nuestras rutinas, es cuando tenemos que pedir ayuda. Por ejemplo, puse un ejemplo inicial de la persona que tiene que rendir un examen. Esa misma persona tiene un examen y en vez de preocuparse, en vez de tener algunos síntomas leves como náusea, preocupación, por ahí insomnio, un poco de pérdida de apetito, puede ser que esa persona empiece a tener palpitaciones previas al examen. Empieza a tener falta de aire, por ejemplo. Que lo lleven a que el día del examen no se presente, porque se sentía muy mal. Entonces, ese momento, la ansiedad, que es una respuesta normal de todo ser humano, generó que él pierda el examen y perdió el curso. Entonces, esa respuesta dificulta su accionar diario, dificulta su vida académica. O, por ejemplo, una persona que no tiene que rendir ningún examen, que no tiene que tener ningún evento desafiante o ningún evento futuro, caminando por la calle siente que le palpita el corazón y siente que se va a infartar. Es decir, aparece la ansiedad sin un estímulo que lo desencadene. Entonces, hay dos situaciones en las cuales pedir ayuda. Cuando la intensidad de la ansiedad es tanta que dificulta mi vida, o cuando la ansiedad aparece sin que tenga yo un evento que lo desencadene. Ujú, muy bien. Entonces, esa parte también nos quedó clara. O puede haber un evento desencadenante, por ejemplo, un examen, un familiar enfermo, etcétera, o puede haber, no puede haber ningún evento desencadenante. Y en ese caso es donde se llaman los ataques de pánico. Exactamente. Tal vez lo que más vemos en psiquiatría a nivel mundial y también en la práctica privada o en la práctica habitual de un psiquiatra o de un psicólogo también, puede ver mucho lo que son los ataques de pánico, que justamente es Ujú. esta respuesta espontánea, ¿no? Ajá, sí, discúlpame que te interrumpa, pero, o sea, un ataque de pánico, el paciente puede estar tranquilo, trabajando, aparentemente todo bien, y de pronto aparecen los síntomas. Eso sería un ataque de pánico. Por supuesto, de hecho, por definición, un ataque de pánico debería ser espontáneo, es decir, no debería estar motivado por algún otro problema. A veces se piensa, porque eso es también un prejuicio a veces que tenemos de las personas cuando van a una emergencia porque se sienten que se van a infartar o que les falta el aire y dicen, ah, no, es una crisis de ansiedad, seguro tiene problemas. Y normalmente no tiene nada que ver con que la persona tenga problemas en casa, problemas de pareja, no tiene ninguna relación. Si no es una enfermedad como cualquier otra que aparece de un momento a otro, porque hay un desequilibrio obviamente a nivel cerebral momentáneo que hace que la persona tenga síntomas físicos reales. Es decir, no es que la persona se inventa un síntoma, no es que la persona está en otro mundo y está sintiendo cosas inexistentes. Realmente la persona le duele el pecho, realmente la persona tiene palpitaciones, realmente la persona tiene náuseas, diarreas, etc. Ok, entonces una crisis de pánico por definición se presenta de forma súbita. ¿Cómo describirías una reacción de pánico? ¿Qué síntomas son los más frecuentes que presenta el paciente? Bueno, los síntomas más frecuentes suelen ser justamente la falta de aire, la sensación de falta de aire, la sensación, algo que los pacientes no saben a veces cómo describirlo, pero llegan finalmente a decirme, doctor, sentía que me iba a morir, ¿no? Es decir, lo que se llama la sensación de muerte inminente. Por eso acuden a una emergencia, porque no saben qué les pasa. Entonces les falta el aire, tienen dolor precordial, algunos tienen náuseas continuas, ¿no? Que los hace, y se junta todo, se junta el dolor precordial, la náusea, la falta de aire, lleva a un estado de desesperación que, el paciente, que la persona acude justamente o a una guardia o trata de pedir auxilio en el lugar donde se encuentra. Ok, entonces
También es muy importante diferenciar crisis de pánico de alguna patología de base subyacente. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertiroidismo y todo esto, o sea, hay que hacer los descartes. Por ¿Cómo serían supuesto. esos casos? Por supuesto, siempre que una persona tiene una primera crisis de ansiedad, es bueno tener una evaluación completa, ¿no? Porque no solamente la crisis de pánico puede despertarse o puede activarse de manera espontánea, hay patologías, hay comorbilidades, hay patologías asociadas, como por ejemplo has dicho el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que pueden generar síntomas psiquiátricos, síntomas psicológicos, como ansiedad, como depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces es bueno hacer descartes una vez que cuando una persona va a un especialista, ¿no? Ok. Otro tema también sería descartar abstinencias, ¿no? De ¿Perdón? repente alcohol, alguna droga, abstinencias. Sí. La abstinencia también, justamente, la persona puede desarrollar crisis de ansiedad. La abstinencia puede deberse al consumo, por ejemplo, de sustancias o de algunos fármacos que hacen que una persona finalmente, al cesar la toma, por algunos días hacen que la persona tenga la necesidad de consumirla y al no tenerla experimente ansiedad, ¿no? Y eso puede desencadenar alguna crisis de pánico, que también lo vemos en personas, por ejemplo, que consumen drogas de manera continua. Ok. Por ejemplo, si una persona se acostumbra a dormir tomando clonazepam o algo parecido y de un momento a otro ya no dispone del medicamento, o sea, la persona tomó 3 meses consecutivos y ya no dispone de la medicación, tiene problema para conciliar el sueño, esa persona es muy probable que tenga síntomas de ansiedad o abstinencia por haberle quitado el fármaco. Sí, es muy probable que una persona que ha estado tomando algún ansiolítico, por ejemplo, diazepam, clonazepam, estos medicamentos, más o menos por un tiempo mayor a 2 meses, y de un momento lo deja de manera abrupta, perdón, es muy probable que esa persona haga un cuadro de abstinencia. No se puede determinar qué intensidad de esa abstinencia puede ser, pero sí es muy probable que haya un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona con el consumo de estos fármacos genera cierta dependencia saludable, obviamente al momento que uno toma este fármaco, pero tiene que tener una supervisión por parte de un especialista. No puede automedicarse o no puede quitarse la medicación por su cuenta. Ok, muy bien. Y en cuanto a la ansiedad, ¿existen tipos? ¿Cuáles serían los tipos de ansiedad que existen? Sí, ¿O niveles, grados? ¿Cómo lo clasifican ustedes? normalmente la ansiedad se clasifica, a ver, en psiquiatría tenemos varias divisiones, pero creo que la más común es, vamos a decir que son tres, ¿no? Lo que hablamos ahora, que es el trastorno de pánico, que tal vez es lo más común que vemos en psiquiatría. Luego existe lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que sería estas personas que tienen preocupaciones extremas y constantes por cosas cotidianas. Por ejemplo, una persona que tiene una mancha en la piel, mira la mancha y en vez de pensar que pudo ser una quemadura o que tiene que ir al dermatólogo para ver qué es lo que ha sido, rápidamente está pensando que es un cáncer de piel. Es decir, tiene un pensamiento catastrófico continuo con su salud y con su vida diaria, su vida familiar, con su vida personal. Es decir, constantemente está pensando que le va a ir mal, que va a tener situaciones catastróficas y que siempre va a terminar en una posición bastante negativa. Luego tenemos otro tipo de ansiedad que son las fobias específicas, ¿no? Por ejemplo, las fobias a las alturas, fobias a las arañas, ese tipo de fobias específicas que ya también forman parte de un grupo de trastornos de ansiedad. Tal vez estas tres sean las más importantes y son las que más vemos en la consulta. Ok, muy bien. Entonces, básicamente serían las fobias a temas o a situaciones específicas, las crisis de pánico que vienen de forma súbita y que te pueden llevar a una emergencia y que no es que el paciente esté actuando o que quiera manipularte, sino que sí tiene los síntomas, los está viviendo. Y el otro sería la ansiedad generalizada, que es Exacto, en su día a día no tiene una vida tranquila porque siempre anda pensando en que le va a atropellar el carro, que la manchita que le salió va a ser un cáncer, etc. Algo exacto, así. exacto, Ok, entonces perfecto.
Muy bien. Y la pregunta que también me hacen muchos pacientes cuando yo les digo tienen el tema de ansiedad, es que lo que pasa es que muchos pacientes se acostumbran a convivir con esos síntomas, Ujú. ¿verdad? Entonces Exacto, ya lo toman parte de su día a día. Tener dolores de cabeza, tener problemas para dormir, sentir palpitaciones, sudoración, y muchos ya lo asumen como su normalidad. ¿Qué exacto. puede pasar cuando uno tiene el tema de ansiedad así de crónica y no tratada y no reconocida? Bueno, para comenzar, por definición, la ansiedad es adaptativa, o sea, el ser humano suele adaptarse a la ansiedad. Esa es la ansiedad normal. Entonces, la ansiedad patológica no tratada puede llevar a niveles también de adaptación, pero normalmente es una mala adaptación, ¿no? La persona sufre mucho adaptándose a la ansiedad. Por ejemplo, una persona con pánico que no va a tratarse puede limitarse de ir a reuniones o puede limitarse de ir a ver una película. La persona que tiene fobia, tiene pánico a las alturas, puede limitarse de salir al exterior. Una persona que tiene ansiedad generalizada puede invertir mucho dinero mensualmente en médicos. Entonces, claro, la persona se adapta, ¿no? Se adapta, vive, pero es una mala adaptación porque genera sufrimiento. Finalmente, la mala adaptación a la ansiedad genera depresión, ¿no? Entonces, es importante saber que nunca es tarde para tratar la ansiedad. Es completamente manejable, así sean pacientes que hayan tenido años con ansiedad y sin recibir un tratamiento adecuado. Ok. Algo también frecuente que veo en la consulta es, ¿a quién debo ir primero? Ya, reconocen su ansiedad, reconocen que no es normal, reconocen que es la causa de muchos de sus síntomas digestivos, en mi caso. ¿A dónde deben ir primero? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, en realidad siempre el psiquiatra con el psicólogo trabajan de la mano, eso es importantísimo, ¿no? Creo que la buena práctica en psicología, seguro si un psicólogo correcto, bien formado, va a poder identificar que el paciente no necesita un psicólogo sino un psiquiatra o de ambos, y un psiquiatra bien formado, bien capacitado va a decidir lo mismo. Creo que ambos creo que están capacitados para poder ayudar a las personas. Ahora, yendo un poco a la definición, el psicólogo tiene mucho más que ver con el estudio del comportamiento, ¿no? De la persona con lo externo, ¿no? Entonces va a ser de mucho más ayuda cuando la persona tiene un problema identificable, ¿no? Es decir, un problema de pareja, un problema, algún trauma infantil, algún problema de duelo, algún problema en la personalidad. Tal vez eso va a ser de mucho más ayuda y va a decidir que una persona primero acude a un psicólogo. Cuando se trata de acudir a un psiquiatra, tenemos que entender que la psiquiatría es una especialidad médica, ¿no? Entonces el psiquiatra tiene una visión biológica del ser humano, por lo que cuando la persona tiene síntomas de ansiedad o depresivos, que hemos dicho ya al inicio de cómo se manifiesta la ansiedad, es preferible que vaya al psiquiatra porque va a estar, creo yo, un poco más enfocado a poder hacer un mejor triaje, es decir, a poder diferenciar qué tipo de ayuda necesita esa persona. ¿Por qué? Porque en salud mental hay muchas enfermedades, muchas patologías que no tienen causa psicológica, que no tienen causa psiquiátrica, sino la causa, como me preguntaste, tienen que ver con la tiroides, ¿no? Tienen que ver con otro tipo, con los problemas hematológicos, con otro tipo de problemas que el médico tiene que descartar, y en este caso el adecuado sería el psiquiatra. Entonces, un poco para resumir, ambos son de mucha ayuda, pero para un problema de ansiedad o de depresión o problemas un poco más orientados a que limitan el día a día de la persona, yo recomiendo que primero vayan a un psiquiatra. Ya, y el psiquiatra ya se encargará de medicar y de derivar, o si es que quiere el acompañamiento del psicólogo, Por ¿no? Esa supuesto, sería por la idea. supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque ahora que estamos hablando de ansiedad, eh, la mayoría de problemas relacionados a la ansiedad, los trastornos de ansiedad, requieren un abordaje de ambas partes, ¿no? Es decir, requieren un abordaje psiquiátrico
y requieren un abordaje psicoterapéutico. De hecho, la psicoterapia cumple un rol muy importante en el abordaje de pacientes con ansiedad para que puedan finalmente rehabilitarse, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué es, remontándonos ya hacia atrás, qué es lo que define que una persona reaccione ante una misma situación de forma excesiva, de forma negativa, catastrófica, y que otra lo tome más fresh, digamos, ¿no? O sea, ¿qué define las conductas diferentes ante una misma situación en dos personas? Poniendo el ejemplo. Bueno, normalmente la respuesta tiene que ver con lo multifactorial, ¿no? En salud mental siempre hablamos de que la causa de la patología es multifactorial, no existe una causa única. A veces el paciente puede frustrarse porque va a un especialista, sea psicólogo, psiquiatra, y quiere encontrar por qué le pasa el problema. Y cuando tal vez se le pase toda la vida buscando el porqué del problema, ¿no? Porque normalmente el problema en psiquiatría no es uno, ¿no? Sino es la suma de factores. Entonces, eso hace que una persona reaccione de una forma y otra de otra manera. ¿Por qué? Porque lo multifactorial es la parte hereditaria, ¿no? Por ejemplo, qué genes heredó esa persona de sus antepasados, ¿no? Hay una parte psicológica que es biográfica, es decir, lo que la persona vivió en su casa, en el colegio, la parte más vivencial, ¿no? Y la parte química, ¿no? Entonces, es decir, lo que hace que una persona responda de otra forma justamente es eso, la diferencia de los factores, es decir, qué tanta carga estresante o qué carga difícil tuvo en la infancia o en la adolescencia, cómo respondió ante eventos amenazantes en la infancia, o qué crianza tuvo, ¿no? También. A veces se dice, no, no importa la crianza, no importa, es importantísima la crianza de un niño en un ambiente seguro, en un ambiente correcto, para que esta persona tenga menos chances también de tener un evento, por ejemplo, ansioso o depresivo a futuro, ¿no? Entonces tiene que ver con los multifactores, pero ahí está justamente la diferencia, ¿no? Ok, muy bien. Porque incluso lo notamos en hermanos que han sido criados con los mismos padres, en un mismo ambiente, y que tienen respuestas diferentes, adaptaciones diferentes ante mismas circunstancias. Por Eso se supuesto. puede notar bien. Totalmente. Claro, cada persona es compleja, tiene su mundo interior, ¿no? O sea, muchos factores entran acá ya, completamente de acuerdo. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué opinas cuando, por ejemplo, ven a un paciente ansioso o a un familiar y le dicen, pero pon de tu parte, ya, ya son tonterías, levántate, yo creo que estás inventando, no tienes nada, ya tranquilo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que esto es justamente lo que más tenemos que trabajar, lo que trabajamos en salud mental, es el estigma que tiene el paciente psiquiátrico o la persona que acude a un psiquiatra o a un psicólogo, pero más a un psiquiatra, ¿no? Porque tiene el prejuicio de que va a un psiquiatra algo mal pasa, ¿no? Hay este término de loco que se usa mucho. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto sigue siendo un prejuicio, ¿no? Es decir, la salud mental no tiene nada que ver con los problemas de casa o con los problemas, en el sentido de la patología me refiero, con los problemas personales, ¿no? Como te decía, es lo multifactorial. Entonces, una persona que tiene ansiedad o que tiene depresión, por ejemplo, yo no le puedo decir que la vida es bella, ¿no? Que vaya al parque a tomar aire y que todo va a pasar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al inicio, la ansiedad, la ansiedad patológica, es una respuesta tanto psíquica como física que no tiene de un control en base a la voluntad. Esto es como pedirle a un diabético que baje su azúcar mirando el sol, ¿no? O yendo a la playa, ¿no? O sea, el diabético necesita hipoglicemiantes, ¿no? Porque si no el azúcar no baja. Entonces, una cosa es que le diga, bueno, toma tus hipoglicemiantes y haz un poco de ejercicio. Eso es otra cosa. Pero una persona que tiene un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico, necesita ir a un psiquiatra, necesita ir a un tratamiento médico, porque es una enfermedad médica, ¿no? Claro, hay un tema biológico de sustancias químicas, neurotransmisores que están en niveles bajos o aumentados en el cerebro y eso es lo que están generando esta conducta, ¿no? Por Muy supuesto. bien, acá nos preguntan, ¿la ansiedad es una secuela de COVID?
la ansiedad es una secuela de COVID. Vamos a decirlo así, el COVID lo que genera sí es una respuesta adaptativa, es decir, la persona que tiene COVID y que ha pasado por una situación de internamiento por COVID, por ejemplo, ha tenido un impacto emocional muy fuerte, porque ha estado sometido a una situación tal vez de posibilidades, ¿no? De posibilidades de poder vivir o poder morir. Entonces, la persona en ese momento de estar con COVID tiene un pensamiento que puede pasar de lo positivo a lo catastrófico. Entonces, una vez que supera la enfermedad, puede tener una situación adaptativa, es decir, puede experimentar síntomas tanto depresivos como ansiosos, consecuencia de lo vivido. Es como tener un duelo, ¿no? Uno tiene un evento muy estresante, muy difícil, no programado, ¿no? Y eso desencadena que la persona sí tenga síntomas de ansiedad luego de haber tenido el COVID, ¿no? No es la norma, no por tener COVID uno va a tener ansiedad, pero sí lo que hemos estado viendo en la práctica actual es que muchos pacientes con COVID, sobrevivientes al COVID, están teniendo síntomas de ansiedad. Claro, o sea, es por las vivencias que estás como que entre la vida y la muerte, no sabes qué va a ser de ti, o también, no sé, por ahí había leído que igual hay un proceso inflamatorio cerebral, etcétera, que genera cierta alteración de neurotransmisores, no sé qué tan cierto sea, Por ¿no? supuesto que sí. Hay un comportamiento, de hecho hay un comportamiento neuropsiquiátrico del paciente que tiene COVID. De hecho, los pacientes con COVID, normalmente la gran mayoría que entran en una internación de COVID con intubación, son personas que finalmente terminan con muchos delirios, deliran mucho y terminan bastante agotados, muy deprimidos. Hay una baja en los neurotransmisores, ¿no? Y eso hace que la persona definitivamente te pueda terminar con algunos síntomas depresivos o ansiosos. Felizmente, bastante manejables y que se están manejando con mucho éxito en la práctica. Ok, muy bien. Entonces, es un tema, la ansiedad o depresión post-COVID es un tema multifactorial, por las vivencias, puede ser por un tema también inflamatorio, secundario a la misma infección, e incluso por los fármacos que reciben el internamiento, la intubación, sedantes, etc. Nos preguntan, ¿una paciente con trastorno de ansiedad generalizada puede embarazarse? Por supuesto, puede embarazarse, cualquier trastorno de ansiedad puede embarazarse, incluso con tratamiento farmacológico, con una correcta supervisión psiquiátrica, puede embarazarse con normalidad y sin tener ningún tipo de repercusión ni en la gestante ni en el recién nacido. Ah, ok, muy bien. ¿Existen fármacos seguros entonces para la ansiedad que podrían ser recibidos por la gestante? Seguros para el bebé, me refiero. Por supuesto, sí. Es decir, obviamente tiene que tener una evaluación psiquiátrica, ¿no? Un poquito más continua, pero sí existen los fármacos seguros para la gestante y para el recién nacido. De hecho, actualmente la gran mayoría de antidepresivos y de ansiolíticos, incluso de algunos antipsicóticos, tienen un riesgo muy bajo en porcentaje de generar algún problema a nivel de la madre o en el recién nacido. Es decir, uno siempre valora la necesidad de un fármaco en la gestante. Cuando son gestantes que están muy estables de su ansiedad, que tienen tratamientos ya algunos meses, tal vez puede ser que se le reduzca la medicación, incluso se la suspenda. Pero en pacientes, en personas que tienen pánicos continuos, que todavía están recién empezando un tratamiento para ansiedad, es mejor tenerlas con su tratamiento y con la gestación, porque si no están con tratamiento, la propia ansiedad es la que más bien sí genera un problema en el embarazo, ¿no? Claro, muy bien. Y bueno, se dice que tus vivencias, o sea, las vivencias de la madre durante el embarazo, sí van a repercutir en el bebé. O sea, si estás estresado, ansioso, no duermes bien, probablemente tu hijo también sea un poquito así cuando nazca, ¿no? Bueno, eso es lo que... Bueno, Sí, creo que eso me pasó. eso tiene que ver con un embarazo saludable, ¿no? Siempre se recomienda a toda madre no solamente el no consumo de sustancias, sino tener una vida ordenada, es decir, tratar de tener la menos cantidad de estrés posible,
porque todo estrés en la madre, lo que hemos hablado del estrés al inicio, ¿no? Que es la sobrecarga a un cuerpo, sobrecarga las capacidades que tenemos para poder ejercer un trabajo. Es lo mismo pasa con la madre, no se le puede sobrecargar de estrés porque puede colapsar, es decir, puede terminar teniendo síntomas no deseables y eso sí repercute en la gestación. Muy bien. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Tener ansiedad, o sea, el tener ansiedad es indicación de tomar fármacos por siempre? Ya, es una excelente pregunta porque siempre es el temor de las personas para ir al psiquiatra, ¿no? Eso es falso, al contrario, los tratamientos en psiquiatría cada vez son más cortos, ¿ya? Normalmente un tratamiento para ansiedad debería ser no mayor a 6 meses desde iniciar el tratamiento, ¿ya? Y requiere una supervisión por un especialista, es decir, el paciente que ingresa por un cuadro de ansiedad debería tener una admisión y un alta, ¿no? No debería tener una medicación crónica. Hay otras patologías en psiquiatría de otro tipo de gravedad que sí requieren tal vez medicación por más tiempo o por mucho tiempo, pero la ansiedad no califica en ese tipo de cuadros. Como te digo, el tratamiento para ansiedad es un tratamiento bastante efectivo, bastante cómodo para las personas y justamente es el gran temor que hace que la persona no vaya a veces al psiquiatra, ¿no? Una vez que ya están ahí, se dan cuenta de lo efectivo que es el manejo y de lo light, como se dice, de lo suave que es el tratamiento, que eso hace que la persona confíe mucho más en el especialista, ¿no? Muy bien. Algo también que se ve es de que muchos pacientes se sienten mejor el primer, segundo mes y ellos solos deciden suspender la medicación sin que el médico supervise, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es un error, ¿no? Es un error y eso tiene que ver también con la explicación, con el tiempo que el profesional le da en la consulta al paciente para poderle explicar por qué uno tiene que tomar un medicamento una cantidad de tiempo. Yo siempre trato de poner el ejemplo de la toma de antibióticos con la toma de Panadol, porque eso es lo que la gente más conoce en su vida habitual. Cuando uno tiene una infección en la garganta, una infección bacteriana, ¿no? Normalmente el médico le da un antibiótico y un Panadol para el dolor, ¿no? Entonces el antibiótico te lo van a decir que lo tomes 5 o 7 días, porque si lo cortas antes es muy probable que la infección no se cure o que uno haga resistencia a ese antibiótico, ¿no? Y el Panadol te lo van a dar para el dolor, ¿no? Porque obviamente mientras que el antibiótico hace efecto, no vamos a dejar al paciente con dolor. Entonces le damos Panadol para que tome cada 12 horas. Entonces, lo mismo se traspola en psiquiatría, lo mismo pasa en psiquiatría. La mayor cantidad de trastornos de ansiedad se medican con antidepresivos, porque en teoría la sustancia que está más baja en el cerebro es la serotonina y el antidepresivo regula normalmente la serotonina. Entonces, el antidepresivo, que es el fármaco de elección, necesita, porque esto se ha demostrado a nivel de los estudios, entre 5 y 6 meses para lograr un efecto curativo, un efecto completo. Porque es como el medicamento va trabajando en las células cerebrales para que después de ese tiempo el cerebro pueda hacer el mismo mecanismo por su cuenta, sin necesidad de medicación. Es por ello la importancia. En cambio, si yo saco el medicamento en el segundo mes o en el tercer mes, estoy dejando al cerebro o a las células del cerebro sin entrenamiento. Estoy cortándole el entrenamiento a la mitad. Entonces esa persona va a pasar 2 meses o 3 meses y lo más probable es que vuelva a tener un síntoma de ansiedad, que es lo que no quiere justamente el psiquiatra que ve al paciente, es que el paciente tenga un alta, ¿no? Ok. O sea, los tratamientos para la ansiedad tienen un momento de inicio, un tiempo de término. No debemos cortarlo a la mitad de camino porque es dejar el entrenamiento cerebral, digamos, a la mitad. Y el hecho de tomar la medicación no es que te predispone ni te va a volver dependiente de ese fármaco. Hablamos de los fármacos a largo plazo, de los fármacos antidepresivos, tipo sertralina. No estamos hablando de las benzodiazepinas, clonazepam, que eso sí claramente genera dependencia, ¿no? Ahí es importante mencionar los ansiolíticos como el clonazepam, alprazolam, diazepam. Esto es como el ejemplo que puse, ¿no? Debería ser el Panadol de la psiquiatría, ¿no? Es decir, te va a aliviar el síntoma por unas horas, no te va a curar la enfermedad.
Eso es un concepto importante que tenemos que tener, que tienen que tener las personas. El clonazepam y el alprazolam son buenos medicamentos. La gente piensa que eso es un mal medicamento, es un buen medicamento. Lo malo es que la medicación no sea supervisada. Estos medicamentos son buenos tomarlos bajo una prescripción médica, bajo un control, porque requieren una dosificación y también una suspensión en el tiempo. Pero ¿qué es lo que vemos en la práctica habitual? Pacientes que vienen ya tomando esos medicamentos porque se los dio el cardiólogo, porque se los dio otro médico, que no está mal que puedan dar prescritos por otros médicos, pero lo mal está en que no son derivados a un especialista o que no puedan ser supervisados por un especialista, ¿no? Porque sí requieren de esa supervisión. Muy bien. Si uno toma benzodiazepinas por muchos años, ¿puede llegar a dejarlos en caso de personas que sufren de ansiedad crónica? Otra vez la pregunta. Sí, sí se puede, ya sí se puede. De hecho, es lo que me intenta, porque es lo que más ve en la consulta, personas mayores que llegan tomando alprazolam 10 años, ¿no? Y te lo dicen al final de la consulta, ¿eh? Es decir, ¿qué tal duerme, señora? Perfecto, doctor, hace 10 años que duermo como una bebita, me dicen, y cuando ya va a acabar la consulta me dicen, doctor, por si acaso no le dije, pero yo tomo el alprazolam todas las noches, ¿no? Entonces, claro, o sea, duerme bien por eso, ¿no? Entonces, ¿sí es posible? Sí. Requiere sí de una supervisión, porque es un medicamento que ha estado mucho tiempo en la persona y normalmente esta dependencia ni siquiera es química, sino es psicológica, ¿no? Es muy probable que ese fármaco ya no esté haciendo efecto, sino tenga un efecto mucho más psicológico en la persona, y eso es justamente lo que hay que sacar, ¿no? Un efecto placebo ya, digamos, ¿no? Casi, Porque casi la un efecto. dosis no es tan pequeñita para su requerimiento, ¿no? La mayoría de veces sí es un efecto parecido al efecto placebo, y genera esta dependencia más psicológica, pero se puede se puede sacar muy bien, ¿no? Requiere justamente de un trabajo psiquiátrico correcto, pero sí se puede. Sí se puede. No es cuestión de que, por decir, yo vengo tomando 3 años y ya, digo, fuerza de voluntad no lo voy a tomar, no. O sea, tiene que ir al psiquiatra para que lo haga de forma escalonada o de repente te indique otra medicación en caso requiera por cierto tiempo y luego suspender, ¿no? Uno evalúa el tipo de caso. Normalmente cuando son tiempos no tan grandes se puede bajar de forma gradual. Cuando son tiempos muy, muy prolongados de consumo, se trata de reemplazar ese fármaco por otro para que después ambos sean retirados, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver con la experiencia y un poco con cada paciente, ¿no? Muy bien. Por aquí me hicieron otra pregunta con respecto al síndrome de intestino irritable. Ahí ya puedo hablar un poquito. Ya. Muy bien. A propósito del motivo por el que te invitamos, ¿no? Como les dije, ¿no? Yo en la consulta veo que de cada 10 pacientes, un cálculo grosero, 7 de ellos tienen un tema de ansiedad de base o de depresión o trastornos en el sueño, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo, ver síndrome de intestino irritable. Y el término a veces es confuso con los pacientes, porque al escuchar el término irritable creen que su intestino está inflamado. No, como les digo a ellos, el término síndrome de intestino irritable es un intestino, como me dijo hoy día un paciente, emocional. O sea, que ante situaciones de estrés, que ante situaciones de preocupación excesiva, etcétera, empieza a manifestar los síntomas, ¿no? Pero también hay otros factores, también, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, no solamente es el tema emocional, también tiene que ver la parte genética, el tema alimentario, es un tema multifactorial. Eso es una de las patologías más frecuentes que las veo asociadas a ansiedad. Otra patología que también vemos es la dispepsia funcional. Es un ardor que los pacientes lo refieren como intenso, como muy intenso. Nosotros le hacemos la endoscopía y prácticamente es una endoscopía casi normal. No tienen helicobacter, etcétera, pero ese ardor, esa acidez que ellos sienten está sobredimensionada, digamos, ¿no? Y uno empieza a indagar bien y si hay un tema allí ansioso, ¿no? Un tema de ansiedad. Otro también que vemos en las emergencias son los vómitos, ¿no?
mujeres que empiezan a tener náuseas, vómitos ante situaciones estresantes, y eso no es gastritis, eso es un tema asociado a ansiedad. Ahora, algo que también me ocurre muy frecuente es de que si no manejamos bien el tema emocional, o sea, si no lo derivamos al especialista, los síntomas no mejoran completamente o mejoran por un tiempo mientras toman la medicación y otra vez recaen, ¿no? Y estamos en este círculo vicioso. Entonces, yo creo que es muy importante el manejo conjunto del gastroenterólogo, el psiquiatra, el psicólogo, si es que lo considera el psiquiatra, y nutricionista incluso, ¿no? Eso es muy importante. A ver, otra pregunta más que nos hicieron es, ¿qué tips o qué recomendarías en los pacientes que aún no requieren ir a un psiquiatra o un psicólogo? ¿De qué forma aliviarían esa ansiedad? Bueno, ¿Qué recomendaciones generales les podrías dar? sí, sí, un poco yendo a la definición de base, ¿no? Habíamos hablado de estrés, habíamos hablado de ansiedad como respuestas normales de la persona. Creo que por definición, es evitar justamente situaciones que nos generen estrés, que nos lleven a situaciones de mucha ansiedad. Eso es lo principal. Por ejemplo, si tenemos una agenda recargada de trabajo, tratar de establecer horarios para poder trabajar, para poder descansar, para poder dormir, para poder tener un ocio, porque eso hace que justamente el estrés disminuya, la sobrecarga disminuya. Entonces tengo menor predisposición a hacer un evento ansioso a futuro, ¿no? Hablando ya de lo multifactorial. Luego tenemos que realizar ejercicio, aunque sea algún ejercicio, puede ser un ejercicio mínimo incluso, no competitivo, que justamente favorezca lo cardiovascular, ¿no? Caminar en las mañanas, correr por las tardes, eso ayuda mucho a liberar justamente la sobrecarga de estrés y eso va a prevenir que uno tenga situaciones como la ansiedad o la depresión a nivel patológico. Tener una alimentación saludable, ¿no? Que es muy importante, y evitar el consumo de sustancias nocivas, ¿no? A veces se piensa que, a veces muchas personas recurren al alcohol, al cigarro o a las drogas por manejar sus niveles de ansiedad, cuando eso es algo completamente paradójico, porque las drogas en general, las drogas nocivas generan ansiedad, ¿no? Es decir, uno tiene la sensación que las alivia, pero a los minutos lo que hacen es generarle mucho más ansiedad, mucho más taquicardia, y esto es un ciclo, ¿no? Entonces, básicamente, esos tres conceptos principales, y creo que el último que es muy importante es pedir ayuda, ¿no? Es decir, cuando uno tiene dudas si es que lo que está sintiendo no está bien, o si está sintiéndose muy preocupado, más de lo habitual, hay que pedir ayuda, no hay que tener miedo al que dirán, no hay que tener miedo a que el psiquiatra, ir a la clínica, ir a un médico para que lo evalúe, porque la verdad es que le están quitando de un buen estilo de vida, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y qué opinas de yoga, meditación, que también me lo habían puesto por aquí temprano? Excelente, excelente. De hecho, el yoga, todo lo que tiene que ver con la respiración, con el control de la respiración y la meditación es importante. De hecho, está demostrado que el yoga disminuye mucho los niveles de ansiedad y disminuye mucho las personas, ayuda mucho a las personas que tienen trastornos de ansiedad. En algunos casos también se deriva a la persona a que realice, por ejemplo, yoga o meditación. Porque imagínate cuando uno tiene crisis de ansiedad, de pánico, una de las cosas que el psiquiatra al teléfono le dice a su paciente o a la persona que lo consulta es, sale un ambiente de aire, ¿no? Jardín a la ventana, y trata de hacer respiraciones profundas. Es decir, trata de inhalar el aire, retenerlo unos 5 segundos y exhalarlo lo más que puedas. Porque el control de la respiración hace que uno se concentre en eso y la crisis vaya pasando. Toda crisis de ansiedad tiene que ver, va a ayudar mucho, perdón, el control de la respiración, porque toda crisis de ansiedad no es eterna, tiene un tiempo de duración. No hay ni un caso reportado en el mundo que ha muerto por pánico. Todos los pánicos tienen un tiempo de inicio y un tiempo de final. Y así como inician, ¿pueden terminar solos o siempre es necesario una medicación para bloquearlos? Pueden terminar solos. De hecho, terminan solos, solo que es muy desagradable. Por eso que a veces
el médico, si está a la mano, le da una pastilla, porque obviamente la idea es que no se sienta mal. El pánico es una sensación bastante desagradable para el que la padece, porque es una sensación de muerte. De hecho, ni los psicólogos ni los psiquiatras podemos acercarnos a sentir cómo es una crisis de pánico. Solamente el paciente que lo experimenta es el único capaz de poder entender cómo se siente. Es por ello que requiere de ayuda oportuna. Ujú. Muy bien, aquí nos hacen una pregunta. ¿Se puede tomar aceite de cannabis? Mira, no hay evidencias hasta la fecha, hablamos de evidencia concreta, importante, ¿no? Que demuestren que el cannabis disminuya los niveles de ansiedad a futuro o sea un tratamiento de elección para los trastornos de ansiedad. Al contrario, lo que vemos en la práctica habitual justamente es esto, personas que vienen con consumo de cannabis por recomendación de amigos, recomendación de otras personas, y con la misma ansiedad que antes o incluso con más ansiedad. Y ya no tienen solamente dos problemas, sino tienen un problema de ansiedad, tienen un problema de dependencia al uso de cannabis. Entonces, sí considero que eso, evitarlo, más bien pedir la ayuda a un especialista. El cannabis está demostrado hasta la fecha para dolor y no usamos en psiquiatría, por lo menos en mi práctica, cannabis, ¿no? Sino solamente fármacos que están demostrados a nivel internacional. Ok, yo también he visto efectos adversos por cannabis, básicamente diarreas, ¿no? Diarreas persistentes. Así es. Siempre bajo supervisión y tiene indicaciones muy precisas, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, ¿afecta la cafeína la ansiedad? Bueno, creo que es para mí. Yo que soy hincha del café, pero sí afecta la ansiedad, definitivamente, ¿no? Es más, es uno de los motivos para no tomarlo o evitar tomarlo de noche si es que tienes problemas para dormir. Y básicamente eso, ¿no? Café y chocolates también, me parece, ¿no? Sí, en Para realidad, ansiedad. cuando uno va a empezar un tratamiento para ansiedad, lo que primero se recomienda, por lo menos las 2 primeras semanas, ¿ah? Es evitar el consumo de cafeína, teína, Coca-Cola, las bebidas oscuras, ¿no? Energizantes, pero suelen ser las 2 primeras semanas, a mucho el primer mes. Después ya la persona debería seguir una rutina habitual de su consumo de café, no excesivo, ¿no? Consumo habitual, una taza al día o dos, porque tampoco se le pueda limitar a la persona en sus gustos, ¿no? O sea que solamente son las 2 primeras semanas. Ok. Acá nos preguntan, luego del ataque de pánico es pensar que te puede dar otra vez en los sitios que te dio antes. ¿Qué hacer para no vivir con ese miedo de que me volverá a dar esa crisis? Bueno, que esa pregunta es, creo yo, el síntoma que más incómodo de la persona que padece ansiedad. Es lo que se llama la ansiedad anticipatoria, que es el temor a tener ansiedad o tener una crisis de ansiedad y no ser auxiliado. Es decir, a veces lo que molesta más a la persona que tiene un pánico, ya pasó la crisis, pero ahí queda un temor. ¿Ya? Ajá. Es el pánico a tener pánico. Pánico a tener pánico, es el temor a tener una crisis futura, ¿no? Y esto es bastante limitante, ¿ah? O sea, la persona realmente no sale, no sale, o incluso deja de ver a sus amigos, se vuelve muy insegura, afecta la autoestima. Es decir, esto lo que, a la pregunta que hacían, creo que la respuesta correcta sería buscar ayuda, porque la ansiedad anticipatoria es un síntoma de la ansiedad que necesita, en la mayoría de casos, un tratamiento psicoterapéutico, pero más incluso farmacológico, porque es un síntoma muy limitante. Ok. Y ya que tocaste el tema autoestima, la autoestima, el tener una autoestima baja, tiene que ver o te predispone a ser más ansioso. Bueno, eso tiene que ver, sí, con la personalidad, ¿no? Es decir, nosotros todas las personas tenemos siempre rasgos en nuestra personalidad, ¿no? Unos somos más dependientes, otros somos más extremistas, otros somos más narcisistas, otros somos más obsesivos con las cosas, y otros somos, por ejemplo, más ansiosos, ¿no? Eso tiene que ver con la personalidad. Entonces, hay tipos de personalidad que predisponen a que una persona tenga síntomas de ansiedad físicas o psíquicas. En este caso serían las personalidades mucho más ansiosas, mucho más obsesivas, ¿no? Que normalmente son personas que tienen la autoestima un poco más baja.
¿no? Entonces se vuelven un poquito más inseguras. Entonces, ante una presentación, una charla con mucha gente, puede hacer que experimenten con una intensidad mayor algunos síntomas naturales de la ansiedad, ¿no? Es decir, más palpitaciones, más sudoración, más enrojecimiento, y esto hace que la persona finalmente o no haga la exposición o lo haga rapidito para acabar, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con la personalidad, sí tiene que ver. Muy bien. O sea, podría predisponer como que también podría ser una consecuencia de la ansiedad el que te baje la autoestima, obviamente, ¿no? Es de Porque ambos no, lados. no vences tus metas, no vences tus miedos, digamos, ¿no? Así Entonces es. eso mella tu estima, ¿no? Es por Muy eso que bien. es muy importante el trabajo en conjunto con el psicólogo, ¿no? Porque el psiquiatra normalmente tiene que identificar, no solamente va a saber el síntoma físico, ¿no? O el psíquico, sino va a saber cómo más puedes ayudar a esa persona. Si un psiquiatra identifica qué personalidad tiene la persona, el paciente, lo va a derivar con un psicólogo porque tiene que trabajar ciertos comportamientos, estas conductas, para que a futuro no tenga esta ansiedad que lo limite, ¿no? Muy bien. Acá nos dicen, bueno, tengo dolor de cabeza y sed llevando mi tratamiento de ansiedad. ¿Me recomienda seguir con el tratamiento o cambiar de pastillas? Bueno, muy específica esa pregunta, creo. Sí, Los depende. efectos adversos de los fármacos para manejo de la ansiedad, ¿cuáles son? Perdón, perdón. Los eventos adversos, los efectos adversos. Claro, siempre los medicamentos que damos más para la ansiedad son los que se llaman los IRS, ¿ya? Que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Para que tus oyentes escuchen, y lo más comunes son y vean son la sertralina, ¿no? Los que han escuchado la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, ¿no? Son los medicamentos más conocidos, que es lo que más se prescribe. Estos medicamentos tienen como efectos secundarios, a veces al inicio pueden generar un poco de dolor de cabeza, sobre todo los 2 primeros días, o pueden generar síntomas digestivos, como por ejemplo diarrea, ¿no? O en algunos casos puede generar ciertas náuseas. Pero todo eso lo explica uno a los pacientes y cuando uno lo explica a la persona, ya una vez que tiene síntomas, lo puede manejar con algún otro sintomático, como algún medicamento para las náuseas o un medicamento para el dolor, ¿no? Pero son síntomas muy leves y que se autolimitan con el paso de los días. Ahora, cuando el medicamento tiene un efecto adverso, eso puede pasar a cualquier medicamento que uno toma, sea un ibuprofeno, un panadol, es bueno hablar con tu médico para que te dé una alternativa. En el caso de la persona que preguntó, si es un dolor de cabeza que ha perdurado en el tiempo de tratamiento, es mejor hablar con tu médico para ver qué está pasando con el fármaco, ver si es el fármaco realmente lo que está generando eso, y si fuera así, cambiarlo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Acá dice, doctor, mi hija hace 3 años sufrió de estrés, ansiedad, llevó tratamiento psicológico, a la actualidad siempre es temerosa, hasta por las clases virtuales temen que la vean, siempre será así. Es como una fobia social, ¿no? Exacto, por ahí, bueno, haciendo una idea Parece. de su caso, ¿no? Rápida, ¿no? Puede ser que califique, ¿no? Califique, puede ser, entre lo que bien dijiste, Yulisa, en una fobia social, ¿no? Que es común en la sociedad tener fobias sociales, obviamente con intensidades variables, pero puede ser, y eso se trabaja muy bien con la psicoterapia, ¿ya? O en algunos casos, como digo yo, depende mucho del especialista, también con medicación, no en todos los casos. ¿Ya? Muy bien, creo que acerté. Tengo un poquito de psiquiatra. Sí. Muy bien, acá nos preguntan, ¿en qué casos los antidepresivos como mirtazapina pueden recomendarse para tratamientos de ansiedad? ¿La Perfecto. mirtazapina también es un manejo de ansiedad? ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Es un antidepresivo, no de primera elección, pero sí se puede dar para tratar la ansiedad. De hecho, es un medicamento también que se usa mucho en la especialidad. Normalmente se suele dar a personas que tienen dificultades para dormir, ¿no? Porque la mirtazapina es un medicamento hipnótico también, es decir, ayuda mucho a dormir y a tener un sueño mucho más reparador. Entonces,
sí puede ser un medicamento de elección, no es de primera línea, pero sí funciona bastante bien para también tratar la ansiedad. Muy bien. Y una última pregunta. ¿Es peligroso mezclar las benzodiazepinas con alcohol? Bueno, sí, definitivamente más que la palabra peligroso, creo que no es adecuado, ¿no? Si uno toma una cerveza con un alprazolam, lo que va a pasar es que le va a dar sueño, ¿no? Se va a dormir. Eso es lo peligroso, que tal vez no disfrutes de la fiesta, no disfrutes del momento, te va a dar sueño, ¿no? Vas a pasarla mal. Eh, Ahora, normalmente el alcohol no se debe mezclar con ningún tipo de fármacos, ¿no? No solamente con benzodiazepinas, sino con ningún tipo de antibiótico, ningún tipo otro tipo de medicamentos. Entonces, tal vez la sugerencia, sobre todo en el inicio de un tratamiento farmacológico en general, que incluye lo psiquiátrico, es no consumir alcohol por lo menos en el inicio del tratamiento. Ya después que la persona alcanzó un nivel de mejora, puede la persona seguir con su vida habitual, incluso teniendo tratamiento psiquiátrico, sin problema. Ah, ok. O sea, esto de que el que toma medicación para la depresión se le está suspendido el tomar alcohol, no, eso es falso. O sea, No, en llegado un realidad momento de equilibrio, sí podría beber. Socialmente hablamos, ¿no? estamos hablando de un consumo social, sí, porque de hecho, yo siempre, eso tiene que ver un poco ya con la consulta. Cada consulta es muy individual, muy particular. Uno se tiene que adaptar también al estilo de vida del paciente, ¿no? Tiene que poder identificar los factores de riesgo, ¿no? Si una persona, uno puede ver en la consulta que tiene una predisposición al consumo de sustancias, obviamente no va a recomendar el consumo de alcohol ni de cualquier sustancia. Pero si es una persona que tiene un estilo de vida saludable, puede consumir un antidepresivo y poder seguir su vida habitual, social, una reunión, una salida, un brindis, sin dejar su tratamiento. Muy bien. Justo vienen las preguntas al final. A ver, ¿los pensamientos negativos continuos en la vida diaria tienen algún método para evitarlos? Los pensamientos negativos, Continuos en la vida diaria, ¿tienen algún método para evitarlos? bueno, en O sea, realidad, parece que es una persona que rumia, ¿no? Está repitiendo siempre los pensamientos negativos. claro, normalmente eso, como te decía hace un momento, puede tener mucho que ver con la personalidad, ¿no? Normalmente las personalidades ansiosas suelen estar todo el rato pensando y normalmente el pensamiento de una persona que tiene personalidad más ansiosa, los pensamientos son tan satisfactorios, ¿no? Siempre está poniéndose en el lugar, en el peor momento, en el peor lugar, ¿no? Y por eso tiene varias alternativas, ¿no? O sea, va a hacer tomar una decisión y se pone en muchas situaciones para evitar fracasar, para que le vaya mal, para que no le vaya mal. Entonces, lo que uno aconseja a una persona que tiene una personalidad un poco más ansiosa, ¿no? Es que se ocupe de hacer cosas, ¿no? Porque cuando uno tiene cosas que hacer, ocupa la mente en diferentes cosas que lo distraen. Cuando uno tiene tiempo libre, es lo peor que puede tener una persona que suele tener un pensamiento mucho más repetitivo y ansioso, porque le está dando tiempo al cerebro para que piense, para que piense, para que piense. Entonces, justamente una de las claves en la psicoterapia también es que personas con personalidades ansiosas es que se ocupen, es decir, que tengan en el día diversas actividades que le quiten tiempo de poder pensar, ¿no? Que no estén ociosas. Ok, Esa es la traducción. muy bien. A ver, dice acá. Muchas gracias, bueno, por la exposición, muy bien, gracias. Es difícil, bueno, es el pensamiento absolutamente creo todos los peruanos, es difícil no estar ansioso ahora con el COVID, con la falta de trabajo y con la convulsión social con la que estamos viviendo. Ahora nos preguntan, ¿tú qué recomendarías porque todos en mayor o menor grado ahorita estamos con una carga de ansiedad? ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales ya para ir cerrando este live? Claro. Bueno, una de las cosas que hemos ido recomendando a lo largo de esta pandemia es justamente tratar de dosificar la información que recibimos, ¿ya? Parece algo muy básico, ¿ya? Pero es algo que realmente ayuda bastante. Es decir, venimos constantemente, desde que empezamos esta crisis, recibiendo noticias que no solicitamos, ¿no? Es diferente entrar a la computadora y decir, bueno, quiero buscar algún tema en particular.
En cambio, ahora nosotros recibimos información por el Facebook, por el WhatsApp, por todas las redes, por el Instagram, que no solicitamos. O sea, no pedimos saber de muertes, no pedimos saber de tragedias, y llegan, aparecen. Entonces, eso genera una recarga cognitiva, un agotamiento cognitivo. Podemos acabar el día sin hacer ejercicio completamente agotados, completamente cansados. Y eso tiene que ver porque acumulamos mucha información, información negativa, ¿no? Entonces, creo que la recomendación principal es tratar de alejar toda información que no solicitamos, que no buscamos por nuestros propios medios. Entonces hay que dosificar. Si queremos estar informados de la coyuntura política, que es lo que ahorita estamos pasando en el país, en el Perú, tenemos que dosificar, agarrar un momento del día para podernos informar y después seguir nuestro día o al finalizar el día, o sea, elegir un momento del día para hacerlo. Pero si estamos todo el día recibiendo información política, la verdad es que vamos a estar estresados durante mucha parte del día. Eso como un primer consejo, dosificar los tiempos de información. Segundo, hacer ejercicio. Creo que es algo que en la pandemia nos hemos visto también afectados porque no hemos podido salir, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos pudiendo salir un poco más, aunque sea caminar, por lo menos por la zona, o en nuestros propios hogares, tal vez poder hacer alguna actividad, alguna rutina de YouTube, algo que podamos hacer, es importante tener ejercicio, porque como les dije al inicio, eso ayuda mucho a disminuir los niveles de estrés, ¿ya? Y lógicamente, Beneficios, ¿no? perdón, Otros beneficios en la salud. Aparte de muchos beneficios más en la salud, en el estado de ánimo, etcétera, ¿no? por supuesto. Y aparte también, algo que también se recomiendo mucho, es decir, no perder la rutina, ¿no? Es decir, nosotros hemos perdido justamente ahora con el home office y uno hace perder la rutina porque ya se levanta, ya no necesita de meterse en la ducha, ya se queda en la cama con la laptop, entonces está ya teniendo un hábito un poco más tipo depresivo, sin estar depresivo, ¿no? Entonces, Todo el eh, día con pijama. exacto, entonces eso no está mal para un fin de semana, porque lógicamente todos tenemos derecho a hacer nuestra vida como uno quiere, pero de lunes a viernes hay que intentar tener una vida muy similar a la que teníamos antes de la pandemia, es decir, ducharnos temprano, tomar el desayuno una hora más o menos promedio, trabajar, comer, descansar, seguir trabajando, porque esto aumenta nuestra sensación también de control personal, ¿no? Aumenta también mejora nuestro estado de ánimo, de sentir que todavía somos dueños de nuestras decisiones, de nuestras horas, ¿no? Y que no nos han impuesto una situación. Entonces eso es muy importante. Muy bien. Acá una pregunta para mí, no, para ti, dice doctor, la ansiedad, ¿hasta qué punto puede agravar una gastritis y qué consecuencias puede generar? Bueno, más que agravar la gastritis como tal, te agrava el síntoma, la molestia, esa sensación incómoda de tener dolor, ardor, sensación de que te llenas inmediatamente después de comer, eso puede exacerbar. Pero no es que va a generarte una úlcera, ni te va a inflamar el estómago, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente lo que hace es exacerbar los síntomas que ya tienes, ¿no? Por eso, como les digo, en mi práctica diaria yo veo de forma muy frecuente estos problemas funcionales, donde uno evalúa al paciente con estudios de sangre, laboratorio, incluso endoscópicos, y no encontramos mayor cosa. Todo suele ser de base, generalmente, un tema emocional, ya sea ansioso o depresivo, ¿no? Así es. Muy bien, Eduardo. ¿Algo más que quieras acotar? En relación a lo último que dijiste, que totalmente es cierto, ¿no? Hay una relación bidireccional entre el aparato digestivo y el cerebro. Tenemos que, las personas que nos escuchan tienen que saber que así como tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas en el aparato digestivo. De hecho, la serotonina no solamente la tenemos en el espacio de neurotransmisores o en el espacio cerebral, sino de hecho tenemos gran parte de la serotonina en el aparato digestivo. Entonces, por ello la importancia de que cuando hay un problema en el aparato digestivo, normalmente también hay un problema a nivel psíquico, a nivel cerebral. Y cuando hay un problema de ansiedad o depresión, es muy probable que algunos de los síntomas que experimentemos tengan que ver con algún síntoma digestivo. Como hemos dicho, las náuseas,
diarreas, estreñimiento, o incluso algo que se está viendo mucho en la práctica, yo estoy viendo mucho en la práctica, es la sensación de no pasar los alimentos, ¿ya? Que es un síntoma también muy frecuente en las personas y que terminan yendo por los especialistas cuando el problema no está aquí, sino está aquí, y en el aparato digestivo que justamente tiene una hiperactividad. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en conclusión, la ansiedad es algo del día a día, se vuelve patológico cuando es algo constante, dificulta nuestro desenvolvimiento diario, cuando altera nuestra calidad de vida. Lo indicado, lo ideal, en mi apreciación, sería ir primero a un psiquiatra, él te hace el triaje y finalmente te derivará a la especialidad psicología o lo que él considere. No hay que estigmatizar a los pacientes que tienen estos problemas tanto de ansiedad o depresión, no es cuestión de anímate, tranquilízate, no, es como decirle a un diabético, pues respira profundo y tu glucosa va a normalizarse, no, o sea, es una cuestión biológica de neurotransmisores donde la persona necesita medicamentos y psicoterapia probablemente, ¿no? Y en la parte digestiva, como muy claro lo has dicho, hay una relación bidireccional. Cerebro-intestino. Hay mucha relación. Si no mejora completamente tu síntoma digestivo, te vas a sentir frustrado, preocupado, y esa preocupación a tu vez va a generar más síntomas digestivos y vamos a seguir dando vuelta en el mismo tema, sin encontrar la mejoría completa que busca el paciente. Muy bien, entonces yo creo que todo esto ha quedado más o menos claro. Para los que recién han entrado, pueden revisar el video que le vamos a dejar colgado en mi Instagram. Y esperemos tener una siguiente oportunidad para seguir hablando de otro tema, ¿no? Por ¿De supuesto, acuerdo? encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego.